Listo, vamos a continuar. Listo, vamos a continuar. Vamos a hablar ya específicamente de lo que es el condensador o capacitor. Entonces me confirman porfa si me están escuchando bien y si están viendo mi pantalla. Sí, profe. Sí, señor, Listo, sí se ve. Marcela, gracias Julian, gracias Jonathan, José Jairo. Listo, entonces tenemos que el condensador, entonces los capacitores, también conocidos como condensadores, tienen una historia rica que se remonta al siglo XVIII, aunque los primeros trabajos teóricos sobre la electricidad comenzaron mucho antes. Fue en 1745 cuando el físico alemán Ewald Georg von Cleves descubrió accidentalmente la capacidad de almacenamiento de carga eléctrica entre dos placas metálicas separadas por un material aislante, lo que hoy conocemos como capacitor. Entonces, siempre es importante que cuando nosotros estemos estudiando cualquier evento físico, cualquier fenómeno físico, pues también miremos la parte, no solamente la teórica, sino la parte de la historia, pues para que esto nos ayude a entrar en un contexto y sepamos de dónde es que vienen las cosas. En 1746, el físico holandés Peter van Musschenbroek desarrolló el primer condensador primitivo conocido como la botella de Leyden, un dispositivo que podía almacenar una cantidad considerable de electricidad estática. Esto es importante. Estamos almacenando esa electricidad estática. Este descubrimiento sentó las bases para la experimentación y el desarrollo de tecnologías relacionadas con la capacitancia. Entonces podríamos decir que la botella de Leyden fue uno de los primeros capacitores que existieron. Entonces ya mirando acá el, la composición física, la geometría de los condensadores modernos, tenemos acá el condensador típico que nosotros utilizamos en la parte académica o en la parte formativa. Este condensador simplemente está compuesto de una parte metálica y de una parte aislante, de un material aislante o dieléctrico, que es lo mismo. Entonces lo que va a suceder acá es que vamos a tomar esas dos partes, esas dos láminas. Haga de cuenta que esto es como el rollo de papel aluminio que usted tiene allá en la cocina. Y esto puede ser un plástico o un polímero, algo que sea aislante. Usted los va a cortar de las mismas dimensiones y va a hacer un enrollamiento. Y con ese enrollamiento es lo que está fabricando es un condensador. Así de sencillo es el condensador. Obviamente, pues los condensadores que nosotros podemos encontrar ya a nivel industrial, pues tienen una fabricación no tan artesanal. Ellos tienen acá pues unos procesos adicionales, unos procesos químicos que optimizan ese funcionamiento. Pero en esencia, esto es lo que sucede. Una parte metálica y una parte aislante, una parte dieléctrica. Bueno, una característica de estos condensadores es que ellos tienen una polaridad, tienen un cátodo y tienen un ánodo, al igual que el LED. Entonces, sí va a ser importante cómo lo conectemos, positivo y negativo. Listo. El condensador más fácil para nosotros entender este principio de funcionamiento es el de placas paralelas. Entonces tenemos acá un condensador rectangular que está compuesto por dos placas. Entonces va a tener una placa conectada a la terminal positiva y otra conectada a la terminal negativa. Dentro de ellos va a haber un material dieléctrico. Ese material dieléctrico nos va a permitir que al interior de él haya una concentración de campo eléctrico y que almacenemos cargas en forma de campo eléctrico.
Por eso es tan importante el concepto de campo, porque si lo entendemos bien, vamos a entender cómo es que funcionan estos condensadores. Esta fórmula que nosotros tenemos acá es la fórmula de la capacitancia. La capacitancia nosotros la vamos a medir en faradios. En faradios. Es importante esto. La, 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 el, la inductancia la medimos es en henrios. La capacitancia en faradios. Es importante tener claras esas unidades de medida. Entonces vamos a analizar acá con detenimiento de qué se trata esta ecuación. Una ecuación muy sencilla. Es un cociente, es una razón y nos va eh, a dar eh, unas constantes que van a depender únicamente de la geometría del capacitor. Es decir, no vamos a hablar de los parámetros eléctricos. Si ustedes ven acá, en esta ecuación no hay ningún parámetro eléctrico. No nos están hablando ni de tensión, ni de corriente, ni de potencia, ni tampoco de energía. Solamente nos están dando unas dimensiones geométricas. Entonces tenemos en la parte de arriba del numerador, tenemos un epsilon sub 0. Eso nos está hablando de la permitividad de este material. ¿Qué es la permitividad? La permitividad yo la voy a entender como la capacidad que tienen los materiales para la conducción de campo eléctrico. Entonces va a ser análogo a, por ejemplo, los metales. Los metales tienen la propiedad que facilitan la conducción de la corriente eléctrica. Acá ya no estamos hablando de corriente eléctrica, sino estamos hablando de campo eléctrico. Entonces es análogo. Entonces ya cuando nosotros hablábamos de los metales, hablábamos de la resistividad. Acá como estamos hablando de un dieléctrico, hablamos de la permitividad. La permitividad es lo que facilita que ese campo eléctrico fluya de mejor manera. Entonces, epsilon sub 0 es la permitividad eh, del material. La A va a hacer referencia al área de estas placas. Así de sencillo. Entonces, estas placas van a tener unas dimensiones, van a tener acá un área, y esta A que ustedes están viendo ahí es el área de esas placas. En la parte de abajo, en la parte del denominador, tenemos una D. Esa D es la separación que existe entre esas dos placas. Entonces, volviendo acá a la ecuación, en la parte del área y la parte del material van a ser directamente proporcionales a la capacitancia. Es decir, entre más grande sea el área, más grande va a ser la capacitancia. Entre más grande sea la distancia que hay entre esas dos placas, más pequeña va a ser la capacitancia. O sea, es inversamente proporcional. Es importante que entendamos ese concepto. Entonces, reiterando, haciendo un pequeño resumen de esta parte, la capacitancia únicamente depende de la geometría del capacitor. Entonces podemos hacer la analogía, por ejemplo, a un tanque de agua. Un tanque de agua va a almacenar agua y va a depender de qué, de la geometría de ese tanque, de qué tan grande es. Lo mismo va a pasar acá con el condensador. Él va a almacenar energía en forma de campo eléctrico dependiendo de las dimensiones y de las características del material de este condensador. Listo. Tenemos acá una vista lateral de un capacitor o condensador. Es lo mismo cuando encuentren la palabra capacitor o condensador, estamos hablando del mismo elemento. Acá tenemos un condensador de placas paralelas, pero ya no son rectangulares, sino son esféricas. Entonces tenemos acá una vista lateral y lo que queremos observar acá es que al interior del capacitor se va a concentrar la mayoría de campo eléctrico. Esta simulación lo hicimos en un programa que se llama COMSOL. Es algo muy sencillo.
podemos ver cómo el campo está concentrado es al interior del capacitor. Por fuera de él, obviamente, también hay unas líneas de campo, pero esas líneas de campo van a ser un poco más tenues, un poco más dispersas. La mayoría del campo eléctrico va a quedar concentrado al interior del capacitor. Eso es lo que nos muestra acá, en la parte violeta, la intensidad del campo al interior del capacitor. Acá tenemos una vista también, un corte superior de la tapa superior del condensador, que nos muestra también las líneas de campo, cómo van fluyendo de la parte positiva, que sería el centro, este cilindro rosado, en este caso verde, y la parte azul, que sería el exterior. Entonces, el campo eléctrico va fluyendo de forma radial en ese capacitor. Esta línea roja nos habla de las líneas equipotenciales, es decir, que en cualquier punto de estos vamos a encontrar el mismo potencial eléctrico. Si lo medimos con respecto a la parte azul, vamos a medir una tensión. Entonces, como es en esta parte es circular, entonces estas líneas son equipotenciales. Entonces, también es importante entender más o menos cómo es este concepto. Listo, volvemos acá a la tabla de órdenes de magnitud, ya que los capacitores están en el orden de los micro, de los nano y de los pico, dependiendo del tipo de capacitor. Entonces, no nos podemos confundir con estos prefijos, hay que entenderlos bien, hacer las respectivas transformaciones, por ejemplo, pasar de nano a micro, de micro a pico, no confundir, por ejemplo, el mili con el mega, poniendo la letra mayúscula. Si ustedes ven acá, el mega está con M mayúscula y el mili con M minúscula. Entonces hay que tener cuidado con eso también. Por ejemplo, acá también la D. La D la tenemos en D minúscula y el deca lo tenemos en D mayúscula. Entonces tenemos que repasar esta tabla para nosotros poder interpretar también no solamente el tema de los capacitores, sino también el de los inductores, el tema ya de las, de las normas, cuando leamos las normas del RETI, la NTC 2050, todo eso, allá van a encontrar todos estos prefijos, por eso es importante conocerlos. Listo, tenemos el condensador cerámico. El condensador cerámico, también llamado de condensador de lenteja, tiene varias características. Una de ellas es que no tiene polaridad. Él, al igual que los inductores, pues tiene una nomenclatura. En este caso, la nomenclatura vienen números. Acá, por ejemplo, leemos un 102. Ese 102 ya vamos a mirar qué significa. En esta primera parte, el 10, el 1 y el 0 forman ahí un 10. Lo vamos a leer así, 10. Y el número que sigue va a ser el número de ceros que le voy a añadir a este 10. En este caso, puntual, que nos ponen acá de ejemplo, tenemos el 10 y adicionalmente 4 ceros. Es decir, tenemos un capacitor de 100.000 picofarads. Entonces, estos condensadores de lenteja siempre los vamos a leer en el orden de picofarads. Picofarads. ¿Qué quiere decir picofarads? Que es muy pequeño, vea. Picofarads quiere decir 10 a la menos 12. Si nosotros lo quisiéramos leer con un número decimal, sería 0.00000, o sea, 12 ceros antes de que tenga un valor. Alguien diría prácticamente nada, pero eso es lo que almacena un condensador en esos órdenes de magnitud. O sea, es un almacenamiento de energía muy pequeño. Entonces es diferente el concepto de, por ejemplo, una batería, que una batería también almacena energía, pero acá la estamos almacenando de una forma muy pequeña. Sí, Jairo. Ingeniero, profe, ¿cómo Sí, hace señor. los condensadores? También se hace un banco en condensadores para energía reactiva. ¿Cómo, cómo es, cómo se hace eso? Eso lo vamos a Eso. ver más adelante.
Eso según la industria, cuando hay muchos motores. Sé que Ujú. los motores hacen, también, ellos funcionan con energía y también ellos también hacen energía, que hacen que la energía reactiva alza el arranque y el amperaje se baja en el momento de arrancar un motor. Y por eso es que los condensadores, los bancos de condensadores, están en la industria para mantener siempre el voltaje estable. Sí, señor. No es tanto para mantener la tensión estable, sino para corregir el factor de potencia, para corregir el desfase que provocan las cargas inductivas, como los transformadores y los motores. Pero esto lo vamos a revisar más adelante ya con más calma. Listo, gracias John Jairo por la intervención. Listo, seguimos acá con la presentación. Entonces tenemos el condensador electrolítico. Entonces, como les decía, el tema del tamaño, el tema de la geometría de los condensadores, pues va a permitir que almacene más o menos energía. Pero siempre teniendo en cuenta que esa cantidad de energía va a ser muy pequeña, comparada, por ejemplo, con una batería. Una batería, por ejemplo, de plomo o una batería de litio. Los valores comerciales, al igual que las resistencias, los tenemos acá en esta tabla. Ustedes pueden ver que todos están acá en el orden de los microfaradios. Esta U que ustedes ven, a veces la encuentran en esa tabla o la pueden encontrar como esta letra que se llama mu, que es del alfabeto griego. Entonces la mu y la U nos está haciendo referencia a los micro. Está hablando de microfaradios en este caso. Faradios. Eso es importante que no vayamos a confundir las unidades de medida. Algunas de las aplicaciones sencillas de los condensadores es el tema del filtrado de señales, en el tema de las comunicaciones. Entonces, en las comunicaciones tenemos circuitos RL o RLC. Estos circuitos nos sirven para eh, filtrar señales del orden de la radiofrecuencia. Entonces, por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan de los radios viejos que ellos venían con unos transistores, unos capacitores, unas bobinas. Precisamente lo que hacían era esto, unos filtros. Entonces, estos valores de resistencia, usted lo iba variando, iba modificando su circuito para que le captara cierta señal, cierta emisora. Usted lo iba variando, con esa perilla que usted tenía ya en el radio viejo o en el equipo de sonido viejo, usted sintonizaba y lo que estaba haciendo era variando esta resistencia. Entonces, el radio captaba una señal, pasaba acá por el transistor, por el diodo y pasaba tanto por la bobina como por el condensador y hacían un trabajo de filtrado, dependiendo de la frecuencia. Entonces ese concepto lo vamos a mirar más adelante, el concepto de frecuencia. Todo esto lo vamos a revisar, el periodo de una señal, la frecuencia, la amplitud, eso lo vamos a revisar con calma. Tenemos acá, Profe, una pregunta, señor, disculpe. Entonces, la función en sí del condensador, ¿cuál sería? la función del condensador es almacenar energía, en el caso de los filtros, Ah, ok. pero él lo va a hacer a una velocidad diferente. Ya vamos a ver eso en un ejercicio. Dependiendo de qué, del valor de la resistencia. Cuando usted le varía el valor de la resistencia, cambia la velocidad de cómo se está cargando ese capacitor y va a permitir que pase o que no pase una señal. Obviamente junto con el inductor, con la bobina. Entonces es un circuito que se llama RLC, que está compuesto de resistencia, de bobina y de capacitor. Vea, acá tenemos la bobina, tenemos el capacitor y tenemos la resistencia. Esto es un filtro. Usted varía este valor de la resistencia. Habían otros circuitos más sofisticados que usted podía variar todos los parámetros, pero el más básico es solamente variando acá la resistencia y va a captar diferentes frecuencias. Eso es lo que sucede ahí. Sí, más o menos, Jonathan. Sí, señor, sí, señor. Lo que pasa es que
Yo pensé que el mecanismo de él era como si forma de un fusible. Pensé que era así. No, el fusible es otra cosa. El fusible Ok, es para proteger el circuito de alguna sobrecorriente. ok. Gracias, profe. Listo, con gusto. Aplicaciones, entonces, acá nos hablan del almacenamiento de energía, entonces quiero que quede claro que el capacitor no está diseñado para almacenar grandes cantidades de energía. Para almacenar grandes cantidades de energía nosotros tenemos es baterías de litio o de las antiguas de plomo. Por ejemplo, en la parte de generación de electricidad, en la parte de alta tensión, la forma más eficiente de almacenar energía es, en el caso de una represa, de una hidroeléctrica, pues manteniendo el agua ahí represada. Cuando yo necesite la electricidad, abro allá las compuertas y genero la electricidad. No hago lo contrario, yo no genero electricidad y después voy y la guardo en una batería para después utilizarla, sino que trato de regular eso en la parte de la generación. Por ejemplo, también cuando estoy generando con gas, cuando estoy generando con carbón, yo lo que hago es tener allá el gas quietico, el carbón quietico, y cuando lo necesite, ahí sí lo utilizo. Esa es la forma más eficiente. Otra de las aplicaciones de los condensadores es en la parte de los motores eléctricos. Entonces, acá va a cumplir la función de suavizar el arranque. Entonces, si no existiera el condensador acá en este motor, cuando usted conecta el motor, él va a tener un torque o un par motor, que es lo mismo, par motor o torque son el mismo concepto, él va a arrancar muy fuerte. Entonces, cuando hace ese arranque fuerte en algunas aplicaciones, pues va a ser molesto, no va a ser ideal. Por ejemplo, en una banda transportadora o en algo que sea delicado, usted necesita que este motor pues arranque de una manera gradual, de una manera suave. Entonces, una manera de suavizar ese arranque es poniéndole un condensador. Listo. Otra aplicación, lo que nos estaba comentando acá John, es eh, la parte de los bancos de condensadores. Entonces, cuando nosotros estamos en una fábrica, tenemos muchos motores, tenemos muchas cargas inductivas, es decir, muchas bobinas, porque los motores están hechos de bobinas. em, se va a generar un desfase. Esto lo vamos a revisar con calma. Tenemos que mirar primero qué son las senoides, qué son los fasores, pero intuitivamente siempre hacemos la analogía de la cerveza. Cuando usted está transmitiendo electricidad, cuando está transmitiendo energía eléctrica, va a haber unas pérdidas. Esas pérdidas van a ser por diferentes factores, por el desplazamiento de la onda, por los armónicos, por los trascientes, por el efecto Joule. Entonces va a haber una pérdida acá en la potencia activa. Entonces esto es lo que nosotros llamamos la potencia reactiva, o sea, la potencia que no se va a utilizar. Para mitigar eso, en la parte del desplazamiento de la onda, debido a los motores, utilizamos los bancos de condensadores. Estos bancos de condensadores lo que hacen es volver a poner en fase esa onda. Entonces esto lo vamos a revisar con calma, le vamos a dedicar una sesión completa porque es importante de entender. ¿Sí? Ediver. Profe, Ediver y Martínez. A Martínez. pregunta. Debido, pues, como están conectados los condensadores, ¿ellos se pueden conectar en serie o ellos llevan una conexión diferente, o sea, individual de cada uno? Dependiendo. Eso generalmente es una conexión mixta. Pueden unos estar conectados en serie y otros en paralelo. Generalmente es mixto. Dependiendo también de qué tan grandes sean. Ah, sí, porque notando ahí pues, como la conexión, pensé que era que estaban conectados en serie. Acá en la imagen, estos condensadores, bueno, en Pues, la primera parte del curso no hablamos de las conexiones en paralelo y en serie de los condensadores,
Pero bueno, lo importante es entender acá el concepto de qué es lo que están haciendo. Ya la conexión es dependiendo de la necesidad, del tipo de cargas que usted quiera corregir y el tipo de condensador. Pero se pueden conectar tanto en serie como en paralelo. Eso es lo importante de entender ahí. Bueno, profe. Profe, Señor. mi pregunta es, ¿por qué se habla de kilovoltiamperio? Listo. Entonces acá, por ejemplo, tenemos que la potencia aparente la medimos en kilovoltiamperio, como dice ahí el compañero. La potencia activa, o sea, la potencia que estamos utilizando, la medimos en vatios. Y la potencia reactiva la medimos en kilovoltios, kilovoltiamperio reactivo. Entonces esto lo vamos a mirar ya con detalle, eh, porque pues no es tan fácil de explicarlo ahorita. Por ejemplo, cuando usted va a diseñar un transformador, sabemos que todos los transformadores vienen con esta medida, en kVA. Sí. Y los motores vienen en vatios. Entonces, cuando miremos el tema de los transformadores y el tema de los motores, vamos a salir de estas dudas. ¿Listo? Muy amable, gracias. Listo, con gusto. Acá en las líneas de transmisión también podemos ver el efecto de la capacitancia. Estas líneas de alta tensión pueden ser de 230.000 voltios hasta 500.000 voltios. Entonces estas líneas se van a comportar como las placas de un condensador y el dieléctrico pues va a ser el aire, ¿no? El aire siempre ha sido considerado como un dieléctrico. Entonces ustedes pueden ver que acá entre estas líneas, haciendo acá una extracción, estas son las dos líneas que tenemos ahí. Ellas están ahí, tienen una diferencia de potencial y entre ellas pues está el aire. Entonces son los componentes perfectos para la capacitancia, porque habíamos visto que un capacitor sencillo está compuesto de dos placas y de un dieléctrico. Entonces ahí tenemos un capacitor. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Que se está almacenando energía. ¿Esa energía queremos almacenarla? Obviamente no, porque si yo estoy transmitiendo, yo quiero que todo lo que yo genere llegue al otro lado en la mayor proporción, que haya el mínimo de pérdidas. Entonces, una de las pérdidas que hay en las líneas de transmisión es por el efecto de la capacitancia. También hay por efecto de inductancia, por el efecto Joule. Entonces, también es importante conocer más o menos esto. No vamos a entrar en detalle porque pues el curso no nos va a dar para entrar en, a ir a explorar a detalle cada una de las cosas que estamos viendo acá. Hay personas que les gusta la parte de la transmisión, de la automatización, de las comunicaciones. Entonces acá estamos es abriendo el panorama para que ustedes profundicen de una manera autónoma en lo que más les interese. ¿Listo? ¿Alguna duda? Creo que alguien levantó la mano. Sí, Eliezer. Sí, profe, preguntaba, me llama la atención el tema de la comparación que hace porque ve uno las descargas estas eléctricas que se forman a veces cuando se están trabajando esas redes. Hay muchos videos que se forma un arco eléctrico allí. ¿Qué es? ¿Porque están muy cerca o qué pasa ahí con el tema del aire? Sí, señor, es por la cercanía. El arco eléctrico está definido como la disrupción del aire. Es decir, el aire está haciendo la función del aislante. Cuando está muy cerca, cuando están muy cercas estas líneas, pues va a haber se va a formar esa disrupción que nosotros llamamos arco eléctrico. Eso sucede también cuando se abren los circuitos acá, cuando estamos trabajando en tensión, usted abre ahí el circuito y se genera ese arco. En algunas subestaciones también sucede esto. Tenemos algunas subestaciones que están aisladas con gas, con el SF6, para evitar ese arco. Pero en otros casos, pues así en la intemperie, pues no se puede utilizar el gas, entonces hay que someterse a ese arco. Obviamente hay unos protocolos de seguridad para,
para hacer esos trabajos. Entonces acá también hay muchas personas dedicadas a esa parte de la seguridad. Entonces ahí en el RETIE también hay información de eso. En el RETIE y en la NTC 2050, acerca de la seguridad y del trabajo en tensión. Lo que su merced habla del aire también, pues va a depender va a depender de la ciudad, de la geografía donde se encuentran estas líneas de transmisión. Por ejemplo, en la mayoría del país, las líneas de media tensión son de 13.200 voltios. Acá en Bogotá, por el tema de la altura, los valores de tensión cambian. Acá es de 11.400 voltios, por el tema de las distancias. Entonces va a depender también de la geografía. Listo. Vamos a hacer este ejercicio. Nos quedan acá 15 minutos de clase. Vamos a hacer un ejercicio muy sencillo para entender más o menos cómo es que funciona un capacitor. Entonces, habíamos dicho que el capacitor, cuando yo lo conecto a una fuente de tensión, él va a tomar un tiempo. Se va a demorar un tiempo en cargarse. Ese tiempo está dado por el valor de la resistencia y por el valor del capacitor. Entonces va a ser muy sencillo calcularlo. Entonces acá nos dan un ejemplo. Nos dice, calcular el tiempo de carga de un condensador de 10 microfaradios conectado en serie con una resistencia de 100 kilo ohmios. Y una fuente de 16 voltios. Entonces es un ejercicio muy, muy sencillo. Lo vamos a hacer en el Tinkercad. ¿Qué vamos a analizar en ese montaje? Vamos a analizar cómo es que se está comportando en el tiempo ese condensador. Entonces él tiene una forma exponencial. Tiene acá una forma exponencial. Todos sabemos que la forma exponencial pura es diferente, es hacia arriba, así lo contrario. Pero acá pues tiene unos componentes y tiene unas variaciones, pero sigue siendo una curva exponencial. Entonces no vamos tampoco a entrar en detalle en la matemática de esta curva, pero sí tenemos que entender que va a depender del tiempo. Entonces en este curso pues obviamente va a ser muy importante entender cómo son las variaciones en el tiempo, porque precisamente la corriente alterna es dependiente del tiempo. La corriente directa era independiente del tiempo. Entonces acá ya la complejidad es un poquito superior. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo acá? Él va a tener unas constantes de tiempo, como decíamos, que va a depender del valor de la resistencia y el valor de la capacitancia. Entonces, en la primera constante de tiempo, el condensador se va a cargar en un 63%. Entonces, acá en este ejemplo puntual, si tenemos una tensión máxima, una tensión nominal de ese condensador de 10 voltios, en la primera periodo de tiempo, en la primera constante de tiempo, va a alcanzar 6.3 voltios. O sea, más de la mitad, 63%. En la segundo constante de tiempo, que va a ser la misma cantidad que la primera, se va a seguir cargando, pero ya de una manera más pequeña, un 63%, pero ya medido desde acá, desde la primera parte. Entonces ya, si ven, esta curva se va suavizando. A medida que pasa el tiempo, ¿qué está sucediendo? Que ya no se va a cargar tanto el condensador. Él se carga rápido es al principio. Ya después, en la segunda parte, se carga. Llega acá, por ejemplo, de 6.3 voltios a más o menos 8,5. O sea, cargó, póngale 2 voltios. Ya en la siguiente parte del tiempo, cargó menos de 1 voltio o 1 voltio. Entonces, ¿sí ven? Ahí va creciendo esa curva. En la última parte del tiempo, en la última constante de tiempo, prácticamente que no va a cargar nada. Ya va a llegar a su tensión máxima, a su tensión nominal. Entonces esto es lo que vamos a ver
acá en el montaje. Entonces, ¿cómo se calcula esas constantes de tiempo? Una fórmula muy sencilla, acá la tenemos. Tenemos que el tiempo de carga del condensador va a ser igual a 5 tau. Esta letra la vamos a leer como tau, del alfabeto griego también. Y tau va a ser igual a la resistencia multiplicada por la capacitancia. Así de sencillo. Simplemente multiplicar la resistencia por la capacitancia. Ustedes hacen esa multiplicación ahí en su calculadora y les va a dar esto. Entonces, R en este caso es de 100 kiloohmios y C, que es la capacitancia, va a ser de 10 microfaradios. Entonces, ustedes allá cuando ingresen esta información en la calculadora, tienen que tener en cuenta estos prefijos para que no les dé cosas raras. Entonces, acá tenemos kilo, que significa 1000, y tenemos micro, que sería 10 a la menos 6, o sea, con unos ceros acá antes del 1. Cuando hacen esa multiplicación, le va a dar que tau es igual a 1. Así de fácil. Ya sabiendo el valor de tau, pues vengo y lo reemplazo en la fórmula del tiempo, que es multiplicar 5 por tau, que en este caso, perdón, serían 5 segundos. 5 por 1, 5. 5 segundos es lo que se va a demorar un capacitor de 10 microfaradios conectado en serie con una resistencia de 100.000 ohmios en cargarse. Entonces lo vamos a verificar haciendo el montaje. Entonces yo ya tengo acá el montaje, ya lo tengo hecho para que nos alcance el tiempo. Y vamos a mirar cómo es que funciona esto. Voy a quitar un momento esta parte para que entendamos cómo es que conecté yo esto. Entonces los que estuvieron conmigo la vez pasada en el curso anterior, pues ya conocen bien cómo se hace este montaje. Los que son nuevos, pues tampoco es que sea muy complicado. Entonces tenemos acá, voy a separar esto. Tenemos la fuente de tensión. Tenemos la fuente de tensión. Tenemos un interruptor. Tenemos una resistencia. Profe, si estás moviendo algo, está quieta. O sea. Ay, sí, perdón. Tranquilo. Sí, no compartir la última. No compartir la pantalla completa. Gracias, Marcela. Entonces voy a compartir acá toda la pantalla. Y vamos a mirar el Tinkercad. Listo, entonces ahora, ¿me confirman si están viendo ahí, por favor? Sí, profe. Listo, gracias. Entonces les estaba diciendo un montaje muy sencillo. Tenemos la fuente de tensión, tenemos un interruptor, tenemos una resistencia y tenemos el capacitor. Entonces, para cambiarle los valores a sus componentes, simplemente es venir, usted le da clic acá y le pone lo que necesita. Entonces acá me está diciendo la capacitancia es de 10 microfaradios. Entonces a ustedes le van cacharreando acá los prefijos, microfaradios. Y la tensión es de 16 voltios. Entonces este es un condensador típico que ustedes pueden encontrar en cualquier tienda de electrónica. Entonces es fácil de conseguir. Tenemos acá una resistencia. La resistencia habíamos dicho que era en el ejercicio, de 100K. Entonces vamos a poner acá 100K. Y la fuente de tensión habíamos dicho que era de 16 voltios, que es la misma tensión pues del capacitor. Entonces 16 voltios. La corriente queda acá en la fuente, ella la acomoda automáticamente. ¿Qué vamos a medir? Entonces tenemos el multímetro. Ya nosotros en este curso asumimos que conocemos qué es un multímetro, cómo se utiliza y cómo se conecta. Entonces no vamos a recalcar eso para no perder tiempo.
Entonces, vamos a medir la tensión del condensador. Entonces la parte roja, la conecto acá a la parte roja. Acá ustedes le pueden cambiar el color al cable. La parte negra la conectamos a la parte negativa. Entonces observar que el condensador electrolítico sí tiene polaridad. Esta franja gris va a ser la parte negativa y la otra va a ser la positiva. Vamos a medir la tensión y vamos a medir cuánto se demora en alcanzar esa tensión. Entonces, iniciamos acá la simulación. Como el circuito está cerrado, pues no está cargando. Cuando yo lo cierre acá, va a empezar a cargar. Entonces ahí empieza a cargar. Y va a llegar a la tensión nominal de la fuente, que es de 16 voltios. ¿Cuál es la idea? Medir cuánto se demora en hacer esa carga. Entonces voy a descargar el condensador. ¿Cómo descargo yo un condensador? Poniéndole una carga. En este caso le voy a poner una carga pequeña, que va a ser el LED. Entonces voy a conectar esto de acá. Entonces el LED, la parte del ánodo la voy a conectar a la parte positiva, pues para que me funcione, y la parte del cátodo a la parte negativa, o sea, por la parte de abajo del condensador, al negativo. Así se conecta esto. Y voy a poner acá el interruptor. Entonces abro acá el circuito. Abro acá el circuito y vamos a repetir el ejercicio. Entonces vamos a contar más o menos cuánto se demora el condensador en cargar, que habíamos estimado que es de 5 segundos. Acá empieza a cargar porque el software pues tiene en cuenta cosas como que el multímetro tiene una batería interna. Entonces el condensador, como está conectado en paralelo con el multímetro, pues empieza a cargar. Pero ustedes pueden ver que es una carga muy pequeña, del orden de los milivoltios, ni siquiera alcanza un voltio. Pero esto es para que se vayan dando cuenta cómo es de interesante este software y cómo es de completo, que tiene en cuenta esas pequeñas cosas que ocurren en la vida real. Listo, entonces voy a cerrar el circuito y voy a contar más o menos 5 segundos para ver si llega a su carga nominal de 16 voltios. Entonces, 1, 2 y 3. 1, 2, 3, 4 y 5. Más o menos se demora los 16 voltios, los 5 segundos en cargar los 16 voltios. Como ustedes pueden ver, él empieza rápido, o sea, está haciendo este movimiento. Está atendiendo a esta gráfica. Él empieza a cargarse rápido y después la carga va a ser más lenta. Eso es lo que estamos viendo ahí en ese ejercicio. Listo, una vez que queda cargado el condensador, yo abro el circuito, o sea, lo dejo independiente de la fuente. ¿Y cómo hago para descargarlo? Lo descargo con una carga, poniéndole una carga. En este caso le puse un LED. Entonces cierro acá y él se descarga. Eso es lo que está sucediendo ahí. Entonces, vuelvo y abro acá el circuito. Vuelvo y lo cargo. Se demora 5 segundos en alcanzar su tensión nominal de 16 voltios. Llega a los 16 voltios. Abro el circuito. Queda cargado el condensador por mucho tiempo. En teoría, tiempo infinito. Cierro acá y se descarga nuevamente. Eso es lo que hicimos ahí. Entonces, como pueden ver, es un ejercicio muy sencillo que nos ayudó a comprender qué es un condensador, sus aplicaciones en todos los contextos de la comunicación, de la transmisión de energía, del tema de la electrónica. Entonces, volvemos a lo mismo, dependiendo de la profesión de cada uno, para que hagan un trabajo autónomo en lo que a cada uno le compete.
¿Alguna duda de lo que hicimos acá en este montaje? No, todo bien. Listo, entonces para nosotros interiorizar mejor esto, entonces la primera tarea va a consistir en eso. Ustedes van a hacer un montaje muy parecido a esto. Todavía pues no se los he subido al Classroom. En estos días se los subo. Vamos a dar un tiempo prudencial para que lo hagan. Ustedes van a tener pues la grabación de esta sesión, van a tener las presentaciones ahí en el Classroom para que puedan revisar qué es lo que hay que hacer. ¿Listo? ¿Alguna otra duda de pronto conceptual acá en la parte de la gráfica? Acá en la parte de la ecuación. Profe, en la ecuación sí sería bueno quizás algún ejercicio para Sí, como les digo, vamos a hacer un ejercicio. Ustedes lo van a hacer. Un ejercicio para poder despejar. Sí, señor. Acá, este mismo ejercicio que tengo acá es el que ustedes van a hacer de tarea. Van a hacer el mismo montaje y me lo van a presentar. Ya después les diré cómo va a ser esa presentación. ¿Listo? Entonces, esto era lo que tenía preparado para el día de hoy. Espero que les haya gustado. Nos veríamos el día jueves. Mañana descansamos. Y sí, nos vemos el jueves en el mismo horario. Entonces vamos a llamar lista acá rápidamente. Eliezer Álvarez. Sí, señor, aquí estoy. Ayer, Listo, como listo. le escribí, profe, me retiré antes de la lista. Listo. Sí, ahí ya le puse la asistencia. Raúl Alzate. Presente, profe. Listo, Muchas gracias. Raúl. Buenas noches. Listo. Mario Enrique Ángel. Julián Arbey Cañón. Sí, señor. Listo, Presente. Julián, gracias. David Castiblanco. ¿Sí está David? Ilenia Celín. Jonathan Charris. Presente, profesor. Listo, Jonathan, gracias. Eivier de Jesús. Presente, profesor. Listo, Eivier, gracias. Buenas noches. Yulenis Córdoba. Jonathan David Daza. Presente, profe. Listo, Jonathan, gracias. César Augusto Evia. Presente, profesor. Gracias. Freddy Arbey España. Carlos Arturo Fino. Presente, profe. Listo, Carlos, gracias. Willan Hernán González. José Jairo González. Acá, profe, presente. Listo, José Jairo, gracias. Su merced no vino ayer, ¿no? No, se me Listo. presentó un inconveniente. Listo, pilas con eso. Listo. Daisy Liliana Guzmán. Abraham Hernández. Kevin Steven. Samir Herrera. Reinaldo Lozano. Wilson Macaná. Luis Ángel Martínez. Carlos Andrés Martínez. Norman Alejandro Martínez. Buenas noches, profe, qué pena, es que a mí no me llegó sino hasta la invitación, luego no tengo ingreso al Classroom. Le agradezco, gracias. El link del Classroom está en el grupo. En el grupo, pero es grupo de WhatsApp. Me llegó hasta hoy, no solo me llegó, fue la invitación a entrar a esta reunión, más no tengo el link del Classroom. Por eso, pero este link de esta reunión, cuando le... Ahorita me llegó a las 7:30, profe. Por eso, pero su merced ya está en el grupo de WhatsApp.
pero hasta ahora no tengo, por eso no tengo los otros datos del WhatsApp, solo que hasta las 7:30 me ingresé y no tengo ningún otro dato. Listo, pero en la descripción de ese grupo, ahí está. Mire la descripción. Gracias. Listo. Instructor, disculpe. Señor. Carlos Martínez presente, pues le iba a contestar y colgué la llamada. ¿Cómo es su Estoy nombre? trabajando. Carlos Andrés Martínez. Listo. Presente. El compañero anterior Gracias. es Luis Ángel Martínez, ¿sí? Creo que sí, profe. Pues dice A. Martínez. Sí, creo que sí. Norman Alejandro Martínez. Sí, presente, profesor. Listo, gracias. Humberto Maza. Mónica Yasmín Mesa. Presente, profe. Listo, Mónica, gracias. Aldemar Molina. Presente, profe. Gracias. William Noscue. Presente, profe. Gracias. John Jairo Orellano. Presente, profe. Listo, gracias. Pedro Nel Parra. Irania Paz. Presente, profe. Irania no viniste ayer tampoco, ¿no? No, profe. Listo. Nelson Redondo. Marcela Tilagüí. Presente, profe. Listo, gracias Marcela. Dilia Valdelamar. Juan Manuel Vargas. Luis Alberto Vázquez. Presente, profe. Profe, buenas noches, disculpe, Dilia Valdelamar. Dilia, listo. No viniste ayer, ¿no? No, profe, estaba Listo, te trabajando. recomiendo que revises los videos de YouTube. El Ok, link gracias. está ahí en el grupo del WhatsApp. Ok. Juan Manuel Vargas. Luis Alberto Vázquez, presente. Listo, Luis Alberto, gracias. Angélica Zamudio. Presente, profe. Angélica, no viniste ayer tampoco. No, señora, a la sesión de ayer no asistí. Listo, entonces revisa el contenido que vimos ayer en el canal de YouTube. ¿Listo? Bueno, sí, señor, muchas gracias. Listo, con gusto. Bueno, gracias a todos por la participación de hoy. Nos vemos el jueves en el mismo horario. Entonces, cualquier cosa que yo les vaya a compartir, se las aviso ahí por el grupo de WhatsApp. Bueno, profe, gracias. Que estén. Listo, feliz noche y feliz descanso. Feliz noche, profe. Feliz noche a Hasta todos. luego, que estén bien. Gracias. Bendiciones, buenas noches para todos. Amén, señora Dilia. Muchas gracias. Igualmente para usted. Buenas noches nuevamente para todos. Bienvenidos nuevamente al curso. Buenas noches. Buenas noches, John Jairo. Hoy vamos a continuar con lo que habíamos dejado pendiente la sesión de ayer. Nos había quedado, habíamos dejado pendiente hacer el ejercicio en el Tinkercad. Entonces lo vamos a hacer. Y vamos a terminar de hacerlo y luego continuamos con la otra parte que vamos a hablar de la inductancia, de la capacitancia, perdón. Entonces, bueno, haciendo un paréntesis, el día de hoy les puse en el Classroom el programa del curso y les puse
la presentación del día de ayer. Adicionalmente a esto, les puse también el video en el canal de YouTube y les compartí toda esta información por el grupo de WhatsApp. Entonces, para que la revisen, los que no se han podido inscribir a Classroom, para que lo hagan. Pues no lo vamos a hacer ahorita porque pues no nos da el tiempo, pero para que quede claro que esta información ya está disponible ahí, tanto en el Classroom como en el canal de YouTube. Es importante que ustedes accedan a ese Classroom porque ahí es donde vamos a compartir las presentaciones y donde ustedes me van a entregar las evidencias de aprendizaje. Entonces, les recomiendo que lo hagan lo más pronto posible. Cuando tengan tiempo, simplemente es aceptar ahí la invitación y listo. Entonces, no tiene mayor misterio. Listo, dicho esto, entonces les voy a compartir mi pantalla y vamos a mirar el ejercicio que había quedado pendiente el día de ayer. Entonces vamos a mirar el ejemplo. Es un ejemplo muy sencillo, es para ponerlos en contexto. Acerca del tipo de cargas que nosotros vamos a tratar acá, las cargas capacitivas de las cargas inductivas, nos va a servir para entender el concepto de potencia, de factor de potencia, de corrección de factor de potencia, de entender qué es un banco de condensadores. Para todo esto es importante. Listo, me confirman porfa si están viendo ahí mi pantalla. Listo, Eliezer, gracias. Mónica, gracias. Listo, entonces, como primera parte, yo les había compartido la vez pasada el enlace para que ustedes vieran para que ustedes ya descargaran el Tinkercad. Entonces, no sé si ya le cacharrearon a esto, ya lo pudieron hacer. Yo no. Listo, entonces vamos a mirar. El día de ayer yo les compartí un enlace para que descargaran para que descargaran no, sino para que abrieran una cuenta. Es algo muy sencillo. Entonces ya vamos a mirar, ya les voy a explicar desde cero cómo es esto. Vamos a revisar acá, antes de compartir toda la pantalla, vamos a revisar de qué se trata el ejercicio. Entonces, el día de ayer estábamos hablando de lo que era la inductancia. Hicimos acá un breve repaso de qué era un inductor, y cómo era su comportamiento, cuáles eran sus aplicaciones. Habíamos dicho que tiene aplicaciones en la parte de la electrónica, en la parte de la transmisión de la potencia, en todo el tema de máquinas estáticas como son los transformadores, de máquinas rotativas como son los motores. Entonces, por eso es tan importante que nosotros conozcamos el principio de funcionamiento de las bobinas para poder tratar con todas estas ideas, con todos estos conceptos. Entonces, las personas que no pudieron asistir ayer por X o Y motivo, entonces ahí en el grupo de WhatsApp está el enlace para que vayan y revisen la grabación y se pongan al día. Entonces el ejercicio que habíamos dejado pendiente para ayer era este. Teníamos que hacer un montaje en Tinkercad para comprobar el efecto inductivo de una bobina. Entonces esto nos va a dar un principio nos va a abrir el camino para entender cómo es que funciona la corriente alterna, que es pues el objetivo de este curso. Medir los parámetros eléctricos en corriente alterna. Entonces, por medio de este ejercicio vamos a ir abriendo el camino para poder entender todos estos conceptos. Entonces el ejercicio pues es muy sencillo. Les voy a compartir acá toda mi pantalla y de paso pues revisamos el tema de cómo es que se abre la cuenta en Tinkercad.
Listo, entonces es algo tan sencillo como lo siguiente. Yo les voy a pasar acá el link. Este software pues es un software que es en línea, es un software gratuito y es un software pues bastante eficiente para el objetivo del curso. Es algo muy intuitivo, es algo muy autodidacta, sirve para las personas que les gusta la educación autónoma, entonces no va a tener ningún problema con eso. Entonces ahí se los comparto, tanto por el chat de esta llamada como por el chat del WhatsApp. Entonces simplemente ustedes van a venir acá en esta pestaña superior derecha y van a decir registrarse. Le dan ahí y van a dar en el último botón que dice crear una cuenta personal. No lo van a hacer acá donde dice profesores ni donde dice estudiantes, sino lo van a hacer donde dice crear una cuenta personal. Le dan clic ahí y crean la cuenta. Yo como ya tengo la cuenta creada, pues simplemente le doy acá a iniciar sesión, pero ahí le va a pedir unos datos muy básicos. Le va a pedir un correo electrónico y le va a pedir que genere una contraseña. Entonces es algo muy sencillo. Una vez que ustedes hagan esto, simplemente les va a aparecer esta pantalla, esta interfaz. Como ustedes pueden ver, pues es una interfaz muy sencilla porque está en español. Este software no solamente nos sirve para el tema de las simulaciones de circuitos eléctricos, sino nos sirve también para las personas que les guste el diseño en 3D, para las personas que les guste, por ejemplo, la parte de la robótica, la parte de la robótica y la automatización con el tema del microbit y con el tema del Arduino. Entonces pueden encontrar diferentes opciones para que ustedes le cacharreen ahí a eso. Como les digo, tiene la ventaja que es gratuito y tiene la ventaja que es en línea, entonces no hay que descargar absolutamente nada. Entonces esto lo vamos a utilizar más que todo acá al principio del curso para entender el tema de la inductancia y de la capacitancia. Cuando tratemos ya con sistemas trifásicos, pues no va a ser tan no nos va a ser tan útil porque ya pues el programa no es tan completo. Hay otros software más avanzados como el Multisim, pero estos software por supuesto pues ya son de pago, ya son de escritorio, versiones de escritorio, entonces no nos va a servir tanto. De igual manera yo les voy a hacer acá unas presentaciones con esto y va a quedar, o sea, vamos a hacer unos ejercicios muy sencillos, tampoco es nada del otro mundo. Listo, entonces como les decía, hoy vamos a tratar el tema de la inductancia. Entonces les preparé acá el ejercicio. Entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes abran su cuenta y traten de cacharrearle lo que hemos hecho acá. Entonces, todo lo que hagamos acá, ustedes van y revisan la grabación y tratan de replicarlo, entendiendo el principio de funcionamiento de lo que estamos viendo acá. Entonces, vamos a mirar. No sé si tengan alguna duda o hayan tenido algún problema para crear la cuenta. Acá pues la mayoría de personas ya vimos la primera parte, la de electricidad básica, entonces ya tienen esta cuenta abierta, entonces no vamos a tener problema con eso. Los que son nuevos en el curso, ¿sí? Sí, César. Yo no la tengo creada, la crearé esta noche para comenzar a mirar porque no la tengo creada. Listo, entonces vamos a dejar esto con calma, todavía no les voy a dejar la primera actividad. La idea es que lo hagamos a conciencia, que no haya necesidad de estar
presionándolos con las entregas de algún trabajo ni nada. Entonces lo vamos a hacer con calma, lo vamos a ir mirando poco a poco. ¿Listo? ¿Alguna otra inquietud? Bueno, volviendo acá al circuito. Es el circuito que estamos viendo acá en la presentación, el cual consta de una fuente de tensión directa. Ya vamos a ver cómo esta fuente de tensión directa se va a convertir en una fuente de tensión alterna. Tenemos un interruptor básico o un switch, tenemos una resistencia de 100 ohmios y tenemos una bobina o un inductor de 500 milihenrios. Entonces tenemos que tener cuidado con el tema de las unidades de medida, ¿no? La inductancia sabemos que se mide en henrios. La capacitancia la medimos en faradios, para que no tengamos confusiones con esto. Es importante a la hora de ir a medir los parámetros eléctricos, tanto en etiquetas de equipos como en las normas que rigen toda la parte de la electricidad. Listo, entonces como ustedes pueden ver, es un circuito que está en serie, circuito muy sencillo. A este circuito lo llamamos circuito RL, precisamente porque tiene una resistencia y tiene una inductancia. Entonces vamos a ver de qué se trata esto. Ahí en el ejercicio tenemos que la fuente de tensión es de 30 voltios. Tenemos acá, voy a abrir acá. Tenemos el interruptor, tenemos una resistencia de 100 ohmios. Hay que tener cuidado acá con este software porque él por defecto siempre me va a poner kilo ohmios. Entonces acá, como ustedes pueden ver, tenemos pico ohmios, nano ohmios, micro ohmios, miliohmios, ohmios, kilo ohmios, mega ohmios y giga ohmios. Entonces también es importante que ustedes tengan en cuenta y tengan presente la tabla de órdenes de magnitud para entender de qué nos están hablando acá en estos prefijos. No podemos tampoco confundir los prefijos con las unidades de medida. Es diferente. Listo, entonces tenemos que la resistencia es de 100 ohmios. Y la inductancia o el inductor es de 500 milihenrios. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo acá? Cuando yo inicio la simulación y prendo el circuito, notamos que en la resistencia hay una caída de tensión de 30 voltios. Es decir, la misma de la fuente. Si nosotros analizamos el circuito está en serie. Voy a quitar un momento esta parte para que sea más claro, esta parte del LED. Entonces es un circuito en serie. Voy a quitar acá el multímetro para explicarles cómo se conecta. Entonces este es el circuito esencial. Tenemos la fuente, va por el positivo, llega al interruptor, pasa por la resistencia, pasa por el inductor y se cierra por el negativo. Ese es lo que nos están proponiendo acá. Es este circuito. Listo. Una vez que tenemos este circuito, lo que vamos a ver es cómo funciona esto de acá, que es el inductor. Entonces, cuando yo conecto, como en este caso, inicio la simulación, tenemos que tener los 30 voltios de la fuente y voy a conectar acá el multímetro. Ahora sí, para que tengamos claro cómo es que se conecta. Entonces vamos a conectar la parte positiva, esta parte roja, la vamos a conectar acá a la parte positiva de la resistencia, es decir, la parte que viene acá de la fuente. Y la parte negativa, pues la parte el otro extremo, la otra terminal. Inicio la simulación y veo que la caída de tensión en esa resistencia es de 30 voltios. Lo cual quiere decir que en el inductor, ¿cuánta caída de tensión hay? ¿Cuánta caída de tensión tenemos acá en en este elemento? Dijiste 30, ¿no? 30 voltios. Señor. 30.
No, en la resistencia tenemos 30 voltios, pero en el inductor, ¿cuánta caída de tensión hay? Pues si está ahí, es 300 miliohmios, miliamperios. No sé, realmente no sé, profe. Listo, entonces tenemos que tener algo claro. Es el tema de las unidades. Cuando nosotros hablamos de tensión, hablamos de voltios. Cuando hablamos de corriente, hablamos de amperios. Y cuando hablamos de resistencia, hablamos de ohmios. Entonces acá lo que quiero mostrarles es que la caída de tensión es de cero. ¿Por qué? Porque toda la tensión está cayendo en la resistencia. Eso es una resistencia, sí, señor. Sí, señor. Entonces, como el circuito está en serie y la fuente es una fuente de tensión directa, lo que quiero mostrarles acá es que la bobina en corriente directa se comporta como cortocircuito. O sea, no está haciendo nada. Es simplemente una extensión de este cable. Ella va a empezar a hacer alguna cosa cuando la fuente de tensión sea variable. Entonces ya vamos a mirar esa parte. Para eso voy a introducir, para ver el efecto de la variación, voy a introducir un LED. Este LED, como ustedes saben, tiene una parte positiva, una parte negativa. La parte positiva, ¿cuál es? Si se acuerdan de la vez pasada, del curso pasado, los que estuvieron conmigo la vez pasada. ¿Todo? La parte positiva es el ánodo y la parte negativa es el cátodo. El cátodo. Sí, señor. Entonces acá, como ustedes pueden ver, lo estoy conectando a la inversa. Ya vamos a ver por qué. Es decir, la parte positiva la conecté a la negativa de la bobina y la parte negativa del LED la conecté a la parte positiva de la bobina. Esto para que ustedes observen el efecto inductivo de la bobina. Entonces, cuando yo abro el circuito acá, pongo a simular esto y abro el circuito, ¿qué es lo que está sucediendo? Entonces, vuelvo y lo cierro. Listo. Cuando está cerrado, existe acá un campo. ¿Un campo qué? Magnético. Magnético. Cuando hablamos de corriente, estamos hablando de campo magnético. Entonces, acá hay un campo magnético. Y cuando yo abro el circuito, ¿qué va a pasar con ese campo magnético? Se abre, no hay corriente, no entra corriente, fluido de corriente. Ese campo magnético se destruye. No hay Entonces, inductancia. cuando está conectado, existe un campo acá, alrededor de la bobina. Cuando se cierra, hay un campo magnético. Y cuando Sí. se abre, deja de funcionar. Ya Exacto. se destruye. Se destruye el campo magnético. Eso es lo que está sucediendo ahí. Entonces, cuando se destruye ese campo magnético en ese instante de tiempo, que es muy corto, se va a inducir una tensión acá en el cátodo y en el ánodo. O sea, estamos induciendo una tensión por medio de una bobina. Eso es lo que está sucediendo ahí. Entonces volvemos. Ahí está el campo magnético creado porque está conectado. Vean. Tenemos 30 voltios acá en la resistencia. Abro el circuito y se induce una bobina. Una tensión. ¿Dónde se induce la tensión? Acá en el LED. Entonces el LED se va a prender ¿cuándo? Cuando el circuito esté abierto. Es decir, cuando se está descargando la bobina. La bobina se carga y se descarga. Porque vimos en la teoría que la bobina almacena energía en forma de campo magnético. El capacitor la almacena en forma de campo eléctrico. Entonces ya vamos a ver eso del capacitor para que no nos confundamos ahí. Listo, entonces les había dicho que yo iba a convertir esta fuente de tensión que está en directa, las voy a convertir en alterna. ¿Cómo la convierto en alterna? Alternando acá el tiempo en la que está encendida. Entonces yo voy a hacer esto acá rápidamente. Entonces si ustedes pueden ver el LED, él empieza a funcionar. ¿Por qué? Porque yo estoy induciendo una tensión. Cuando está normalmente cerrado acá
este interruptor no va a suceder absolutamente nada. Se comporta como circuito, como cortocircuito, la bobina. Esto empieza a tener efecto, a cumplir una función cuando yo hago una conmutación acá por medio del interruptor. Cuando hago esta conmutación es que empieza ese LED a funcionar. Más o menos claro lo que hablamos acá. Y la bobina Sí, en ese claro. momento no está funcionando. Señor. ¿La bobina está funcionando en ese momento o no funciona? Porque como ella mantiene eso el magnético no corriente. Listo, ¿Entendí? volvemos a mirar qué es lo que está sucediendo ahí. Ahí está totalmente desconectado el circuito. ¿Por qué? Porque tengo abierto acá el interruptor. Cuando yo lo cierro, ¿qué sucede? Viene una corriente acá por este cable verde que viene procedente de la fuente de tensión, pasa por la resistencia, baja por la bobina, no va a pasar acá por el diodo. ¿Por qué? Porque el diodo lo conecté al revés, lo conecté en inversa, se llama eso. Entonces viene acá por la bobina, energiza la bobina, crea un campo magnético alrededor de ella y al interior por el núcleo de esa bobina, continúa su camino y se cierra por la parte negativa hasta llegar nuevamente a la fuente. Eso es lo que está sucediendo. Cuando yo interrumpo esa corriente, ¿qué va a pasar? Pues deja de existir ese campo magnético y al dejar de existir ese campo magnético va a suceder una inducción en las terminales del diodo. Entonces, cuando quiero que observen acá, voy a abrir acá el interruptor y ahí se prende, ¿sí? Pero sucede cuando yo lo abro, no cuando lo cierro. Cuando lo cierro, se crea el campo. Cuando lo abro, se destruye el campo. Cuando se destruye el campo, se induce la tensión. Entonces, esto obedece a la tercera ley de Maxwell, que es la ley de Faraday, ley de inducción de Faraday. Eso es lo que está sucediendo ahí. Si lo hago muy rápido, va a aparecer intermitente ahí el LED. Si yo tuviera la posibilidad de hacer esto 60 veces en un segundo, parecería que el bombillito o el LED estuviera encendido constantemente, que es precisamente lo que ustedes están viendo ahorita en el bombillo de su casa. Ese bombillo se está prendiendo y apagando 60 veces en un segundo, por eso pareciera que estuviera siempre prendido. Pero esa tensión que le está llegando a ese bombillo es una tensión oscilante, es una tensión variante en el tiempo, que es pues precisamente lo que vamos a estudiar en el curso. Por eso es importante que entendamos este fenómeno eléctrico, este fenómeno físico. ¿Listo? ¿Sí? ¿Más o menos? De acuerdo, sí, ya entendí más. Sí, ahora sí entendí. Listo. Profe, yo tengo una duda. Señor. La polaridad del diodo. La bobina en teoría me invierte la polaridad. Sí, esa es una buena pregunta. No invierte la polaridad, sino que entra la corriente por un lado, que es por el lado de arriba. Empecemos que la bobina no tiene polaridad. La terminal 1 y la terminal 2. Sí, es que quedé confundido por ese es lado. lo mismo. Terminal 1 y terminal 2 es lo mismo. Entonces, viene la corriente, entra por la terminal 1, hace su recorrido a través de la bobina, sale por la terminal 2 y se cierra en la batería, generando acá unas líneas de campo magnético. Esas líneas de campo magnético, cuando desaparezcan, van a inducir una tensión, van a inducir acá, como el circuito está cerrado, va a venir una corriente, pero ya no va a pasar por acá, por la terminal 1, sino va a salir de la terminal 2. Es decir, cuando yo la cargo, entra por la terminal 1 y cuando la descargo, sale por la terminal 2. Eso es lo que está sucediendo ahí. Por eso conecté la parte positiva del diodo a la terminal 2. Por eso el diodo está invertido, profe, ¿cierto? Sí, señor, está a la inversa. Profe, ¿y si se invierte no funciona? O sea, no prende. Si se invierte, no va a funcionar. Vamos a hacer ese ejercicio, a ver qué pasa. Entonces, esa es la idea, que ustedes
se contesten ustedes esas mismas preguntas cacharreándole al software, porque ustedes saben que pues cuando una persona está hablando acá, uno se distrae, está de pronto allá pensando en otra cosa, pero cuando usted ya está haciendo su propio montaje, ahí usted saca sus propias conclusiones. Listo, ahí quedó conectado lo contrario. Cuando yo enciendo, voy a encender acá el circuito. Pues de una vez se prendió el LED, ¿sí ve? Porque de una vez quedó conectado acá la parte positiva de la fuente. Profe, una pregunta. Ahí va a inducir también, ¿cierto? Pero, ¿cuál fue la diferencia? Que al inicio se prendió de una, ¿sí ven? Profe, una pregunta, una Señor. duda. Recibe directamente el voltaje, Ajá, el está GEVA. recibiendo directamente la tensión de la fuente. Entonces no es la Ok. idea. La idea es que la reciba de... Que pase la bobina. Ajá. Que sea proveniente no de la fuente, sino proveniente de la bobina. Ok, gracias, profe. Es por eso. Listo, entonces esto simplemente fue un repaso de lo que vimos en el curso anterior. Esto ya se los había explicado a las personas a los que estuvieron en la parte de electricidad básica. Fue la última parte del curso. Esa última parte del curso pues la vamos a utilizar como preámbulo para empezar con el estudio de lo que nos Profe, compete en una este curso, pregunta. que es de la corriente alterna. Listo, Profe, entonces, señor. o sea que la bobina viene siendo lo que usted dice, un inductor. O sea, él no transmite corriente como tal. La bobina ¿Sí? es en esencia un inductor, sí. Inductor o bobina es lo mismo. Entonces esto es lo que usted se puede encontrar, por ejemplo, en un transformador. Un transformador lo que está haciendo es eso. Más adelante, cuando estudiemos los transformadores, vamos a entender mejor esta idea. Pero Ah, ok, dentro de un gracias. transformador, en esencia lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos dos bobinas y van a estar acopladas magnéticamente. Entonces acá esta formación de campo eléctrico variable va a incidir en la otra bobina y eso es lo que está sucediendo para nosotros transformar una tensión alta a una tensión baja o una tensión baja a una tensión alta. Eso es lo que hace un transformador, hacer una transformación de tensión y de corriente. Entonces más adelante vamos a mirar eso con detalle. Sí, César. Profe, ay, se me olvidó el nombre que iba a decir. El estudio que hizo en la primera está en YouTube ya. Lo que hicimos ayer ya está en el No, canal de YouTube. no, el curso anterior. Porque sería sí, señor. bueno, ya que nos hace referencia al curso anterior, sería bueno que nosotros pudiéramos entender un poco lo que estás hablando. Sí, pero pues es un curso que duró 10 sesiones, 12 sesiones en algunos casos. No, chica. Entonces es largo. Bastante larguito, ¿no? Sí, señor. Entonces, Pero lo encuentro si quieres yo le comparto el link, encuentro. pero es Sí, larguito. me gustaría porque me ayudaría a entender el proceso que sigue, lo que estamos siguiendo ahora. No, pues el primer curso, la esencia de ese curso era entender los parámetros básicos de la electricidad en corriente directa, que son la ley de Ohm y la ley de Watt, y vimos muy levemente las leyes de Kirchhoff. Sí, sí, ya Si te su merced entendí. ya tiene claro esos conceptos, pues este curso no va a ser tan complicado, porque va a ser lo mismo, aplicar esos mismos conceptos, pero en la parte de la corriente alterna. Claro, lo que sí me gustaría era mirarlo porque yo tengo electricidad básica, pero a residencial de trabajo ya de colocar todas las ramas para producir corriente dentro de una casa. Eso es lo que tengo yo de electricidad básica. Sí, señor. ¿Entiendes? Listo, entonces sí, yo ahorita ¿Aló? les comparto ahí por el grupo de WhatsApp el link de esas clases, y pues si tiene el tiempo para observarlas, pues sería fantástico. Salirme otra vez.
Listo. Entonces vamos a continuar acá. Aló. Esto era lo que quería presentarles. Entonces esto pues está quedando grabado para que lo revisan luego. Vamos a continuar. Voy a dejar de presentar acá. Les recomiendo porfa que tengamos cuidado con el micrófono para que no hagamos acá interferencia. Entonces voy a detener la presentación y voy a presentarles la otra diapositiva, las otras diapositivas. Listo, entonces vamos a hablar hoy de la capacitancia. Para las personas que no estuvieron el día de ayer, les mostré el programa. Ese programa ya está ahí en el Classroom. Entonces, para que se añadan, para que lo lean bien y para que miren cuáles son los objetivos de aprendizaje. Ahí está clarito el tema de la inductancia, de la capacitancia, de la potencia aparente, potencia reactiva, todo eso. Entonces, para que ustedes lo vayan leyendo, vayan mirando su propio contenido, sus propias fuentes, para que vayamos un paso adelante. Listo. Vamos a hablar de la capacitancia. Vamos a hablar específicamente de los capacitores y cuáles son sus aplicaciones en la vida cotidiana, en la vida industrial, en la vida pública, y vamos a mirar de qué se trata esto. Entonces, los capacitores y los inductores son componentes fundamentales en la electrónica y la electricidad. Ambos almacenan energía de forma de campo eléctrico, para el caso de los capacitores, o campo magnético, para el caso de los inductores. Comprender su funcionamiento teórico es crucial para diseñar circuitos eléctricos eficientes y para diversas aplicaciones prácticas en la tecnología moderna. Entonces, para entender el concepto de capacitor, o no el concepto, sino para entender el fenómeno físico, tenemos que mirar de qué se trata el campo eléctrico. Entonces, el campo eléctrico es una propiedad física que describe la interacción entre cargas eléctricas en el espacio. Se define como una región del espacio que ejerce una fuerza eléctrica sobre las cargas eléctricas colocadas en ella. Matemáticamente, el campo eléctrico en un punto se define como la fuerza eléctrica por unidad de carga que experimentaría una carga de prueba positiva colocada en ese punto. Entonces, este párrafo ustedes lo pueden encontrar en cualquier libro de circuitos, en cualquier libro de la teoría electromagnética, en cualquier libro de física. Entonces, entenderlo va a requerir de que nosotros hagamos algunos ejercicios que leamos a conciencia de qué se trata esto. Entonces, hay mucha literatura, no solamente en los libros, sino pues en internet. Acá, en resumen de lo que está diciendo ese párrafo, es esta imagen. Nos habla que hay dos cargas aisladas en el espacio vacío. Hacer esto, pues por supuesto, no es tan fácil. Separar los electrones de los protones, separar el protón del núcleo, pues no es una tarea fácil. Para eso existen los aceleradores de partículas. Pero idealmente, desde el punto teórico, funciona. Entonces tenemos una carga negativa y una carga positiva aisladas totalmente en el espacio vacío. De la parte positiva van a salir unas líneas de fuerza o unas líneas de campo eléctrico que se van a cerrar en la carga negativa. Entonces es importante que nosotros veamos acá estas flechitas, cómo su trayectoria termina en la carga negativa. Entonces la carga negativa es el electrón, la carga positiva es el protón. Obviamente, pues esto es un sistema simplificado, un modelo simplificado. Entonces, entre ellas va a haber una fuerza de atracción. Las cargas iguales se van a atraer, perdón, las cargas diferentes se van a atraer, las cargas iguales se van a repeler. Entonces esto creo que es bastante claro para todos. Entonces eso es lo que nos está queriendo decir ahí. Entonces estas líneas se llaman líneas de campo eléctrico. No confundirlas con las líneas de campo magnético, que fue las que vimos ayer. Las líneas de campo eléctrico
nosotros las asumimos como cargas estáticas. Cuando nosotros hablamos de estática nos estamos refiriendo a esto. Las cargas en movimiento, que son el movimiento de electrones, son los que provocan el campo magnético, para que no confundamos eso. El campo eléctrico lo podemos observar acá en el generador de Van de Graaff. Él simplemente tiene acá un principio de funcionamiento con un motor eléctrico que va moviendo esta banda. Esa banda está haciendo fricción acá con un eje. Esa fricción provoca que los electrones se separen de los protones y se acumulen en esta cúpula metálica. Entonces lo que tenemos acá es carga positiva, es decir, protones. ¿Cómo sucede esto? Hagan de cuenta que es el mismo experimento que ustedes hacían allá con la regla, con la peinilla, que la frotaban contra un paño o contra el cabello o contra la ropa y luego lo acercaban a los papelitos que habían cortado previamente y se atraen. Es el mismo principio de funcionamiento por medio de la fricción. Lo que estamos generando acá es entre la banda y este rodillo estamos generando fricción para separar esas cargas. Entonces esto es lo que llamamos el generador de Van de Graaff. Por supuesto, pues hay unos modelos, hay unos hechos de una manera pues más robusta, con una manera más sofisticada, los que podemos ver en las ferias de ciencias, los que podemos ver en los laboratorios de las universidades, pues con mayor presupuesto, ¿no? Este que tenemos acá es el que pues nosotros generalmente hacemos para entregar los proyectos educativos. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo acá? Se acumulan acá en estas cúpulas metálicas mucha carga estática positiva y, por supuesto, esa carga se transmite en todo el cuerpo, incluso en el cabello. Como todo este cabello está cargado positivamente, pues ¿qué va a pasar? Se van a repeler. Cargas iguales se repelen. Eso es lo que está sucediendo ahí. Entonces es una evidencia de la carga estática. Esto fácilmente puede alcanzar los miles de voltios. Acá estas personas están expuestas a esa tensión, a una tensión muy grande. Uno se preguntaría, si hay una tensión tan grande, ¿por qué no salen, por qué no les pasa nada? Tenemos que tener claro que lo que lastima a las personas, lo que nos va a causar daño, no es la tensión, sino nos va a lastimar la corriente. Entonces acá, como no estamos cerrando ningún circuito, como no estamos haciendo contacto con la tierra, sino que estamos en una superficie acá equipotencial, pues no va a pasar absolutamente nada. Lo mismo pues acá un experimento, acá está la niña, lo mismo. Entonces hay que tener eso claro. El tema de la tensión y el tema de la corriente son parámetros diferentes. Tenemos acá la jaula de Faraday. La jaula de Faraday atiende al concepto de campo eléctrico, cuyo funcionamiento consiste en la descarga de una corriente muy grande que se va a distribuir alrededor de la jaula y su campo eléctrico al interior de ella va a ser nulo, no va a haber campo eléctrico adentro. ¿Por qué? Porque las líneas de campo se van a anular entre sí y solamente se va a distribuir de forma radial en la parte exterior. Entonces este experimento lo podemos observar, por ejemplo, cuando estamos viajando en un avión. Hay una descarga atmosférica. Una descarga atmosférica consiste de miles de amperios, o sea, es una corriente muy grande. Esa corriente pasa por todo el fuselaje del avión, pero al interior no va a haber campo eléctrico. La corriente, como ustedes saben, se busca el camino más fácil. El camino más fácil sería la parte metálica y continúa su trayectoria hasta llegar a la Tierra. Entonces es lo mismo que está pasando en el generador de Van de Graaff. Ahora, ¿quién está produciendo ese rozamiento? Lo están produciendo las nubes. Entre ellas va a haber un rozamiento, se generan cargas positivas y esas cargas positivas buscan el camino más fácil, que en este caso sería la Tierra. Acá pues ha ocurrido que antes de llegar a la Tierra pues pasa por el avión
o en este caso por un carro. Entonces llega acá y se distribuye por toda la carrocería y llega hacia la Tierra, se descarga hacia la Tierra. Entonces hay mayor probabilidad que usted estando en una tormenta eléctrica, y si usted está en la parte exterior, hay más probabilidad que usted salga lastimado que si se mete al carro, porque dentro del carro toda la corriente se va a distribuir es por la carrocería y va a llegar hasta el suelo. Eso es lo que va a suceder ahí. Listo. ¿Alguna duda acerca de cómo funciona esto más o menos? La jaula de Faraday y el generador de Van der Graaf. No, yo creo que está bien. Hay que repasar y Sí, meditar. señor. Hay que mirar eso. Profe, una preguntita, ¿sabe que un rayo se puede considerar como una fuente de corriente, no de voltaje, sino de corriente, ¿cierto? Sí, señor. Es corriente. Un rayo es corriente eléctrica. Corriente eléctrica. Sí, señor. Ah, bueno, gracias. Listo. Yo le voy a contar una anécdota que tuve yo en un proyecto de un almacenamiento de combustible, de hidrocarburos. ¿Me Nosotros, recuerda su nombre, compañero, porfa? John Orellano, Listo, John. nosotros estábamos trabajando, en ese tiempo estaba el terreno virgen, no había ninguna construcción, lo estaban adecuando para hacer los tanques de almacenamiento, pero eso estaba virgen y que cogían la arena y la alzaban con la retroexcavadora. Por ahí pasaban unas líneas de 13.200 y llega la retroexcavadora y como había una pila ahí, se subió y alzó el brazo, cogió los 3 cables, eso sonó, las llantas las explotó, las llantas prácticamente quedaron toditas reventadas. El muchacho que la manejaba quedó, mejor dicho, del susto quedó fue amarillo, pero no le pasó nada, ya que no llegó a tierra. Si hubiera estado aterrizar la retroexcavadora, bueno, no hubiera pasado nada, pero como eran corrientes, era un voltaje demasiado alto, coge y lo que hace es que cogió las llantas y las toteó toditas 4 las reventó. Sí, entonces lo que su merced nos está contando, gracias, John, es lo mismo que está sucediendo acá. La corriente va a pasar, en ese caso que nos cuenta el compañero, pasas por la llanta, por el rin de la llanta. El rin, como es metálico, va a facilitar la conducción y se va a aterrizar toda esa energía, toda esa corriente eléctrica a la Tierra, que ustedes saben que la Tierra es el mejor conductor que existe. Entonces acá, si usted está dentro del vehículo, usted no va a ser una buena no va a ser una buena opción para la corriente, porque usted no es mejor conductor que la Tierra, es por eso. Uno, obviamente, el cuerpo humano sí es conductor, porque el 70% del cuerpo humano es agua, es buen conductor de la electricidad, pero es mejor conductor la Tierra y es mejor conductor la parte metálica. En este caso, pues, la carrocería Nosotros, del todos, carro es metálica. nosotros los seres humanos tenemos el 80% en el cuerpo agua, pero a veces uno está haciendo un circuito donde uno no, después que uno no toque la tierra, no toque las paredes, la corriente pasa. Pero ya que cuando uno cierra el circuito tocando la tierra o esté descalzo, claro que va a recibir corrientazo. Pero hay veces que uno, como decía, en una casa, haciendo lo que no debe hacer, trabajar con corriente, ya, en caliente. Pero uno a veces lo hace para saber si hay fluido de corriente. ¿Y qué hace? Que como uno a veces como a veces está haciendo el empalme y como toque la pared, claro que te va a sentir el corrientazo. Después que tú trabajas aislado, no te pasa la corriente. Sí, señor. Esas son prácticas no adecuadas para hacer.
Sí, claro, No se están pero cumpliendo con las 5 reglas del electricista. Exactamente. Bueno, las 5 reglas de oro aplican solamente cuando nosotros estamos haciendo trabajo em, sin tensión. Cuando estamos haciendo trabajos con tensión, no aplican esas normas, ¿no? Entonces, para que no tampoco las confundamos. Más adelante en sesiones posteriores profundizamos en eso. Listo. Continuando acá con el tema. eh, bueno, ya son las 9. Faltan 3 minutos, ya va a caducar la llamada. En la segunda parte vamos a hablar ya específicamente del condensador, qué es el condensador, cómo funciona. Como les decía, esto solamente es un repaso. Esto pues ya lo deberíamos tener un poquito claro. Entonces vamos a mirar, vamos a hacer un ejercicio ahí también en el Tinkercad y vamos a ver de qué se trata esto. Entonces ya como se va a acabar la llamada, entonces nos vemos a las 9:10. Tomémonos 10 minuticos de descanso y ya continuamos. Entonces les voy a enviar el nuevo link al grupo del WhatsApp y nos vemos a las 9:10 en punto.